Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este episodio número 13 de este podcast llamado Un Entremés. Yo soy Ana. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el esperado capítulo 13, tanto por nosotros como por ustedes, tal vez. Pero bienvenidos sean. Estamos iniciando una nueva semanita. Bueno, vamos bien terminando y iniciando, porque algunas personas inician su semana en domingo y otros la Ujú. terminan. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ti Yo te gusta soy más de la... iniciarla, ¿no? No, yo soy de la que Que se termina termina la semana. en domingo. Sí. Yo por chamba es como que inicia la semana 11 del año. ¿Hoy? Pero bueno, bueno, eso es lo que yo tengo en horario laboral. Pero bueno, pandilla, bienvenidos. Este es el capítulo 13 y yo soy Resto. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal han sido estos días para ti? Están tranquilos, honestamente han estado bastante tranquilos. He estado ya saliendo de la enfermedad. Afortunadamente ya fuimos al doctor. Bueno, me acompañó, ¿Vayan al fui yo. doctor? Sí, y ya me tomé mis medicinas. Estoy más para allá que para acá, diríamos en el barrio. De hecho, te Pero toca el sí. jarabe. ¿Te lo tomaste? No, pero yo creo que terminando el episodio Ah, me lo ok, tomo. ok. Pero sí, pues ya estoy más saludable. Tal vez escuchen alguna tosición de repente durante el capítulo, pero eso Ujú. está normal, eso está pronosticado, está dentro del presupuesto del podcast. Pagamos por ello. Sí, pero ¿cómo estás tú, amor? ¿Qué tal tu semana? Pues estoy bien, fue una semana de estar haciendo aseo, de Ujú, reacomodar después, sí, regularmente después de regresar de un viaje o más ujú, bien de estar fuera de casa es regresar, lavar obviamente las sábanas porque pues se quedan ahí un tiempo sin ujú. que nadie las use y hasta cuando tú las uses pues las tienes que cambiar y lavar, ¿no? Sí, pues sí. Y acomodar cosillas. Eso está bien. La verdad es que sí nos pusimos al corriente con varios pendientes personales. Afortunadamente vamos por buen camino. Solo falta algo importante que es lavar a Mac, que es el carro que tenemos. Pero eso lo puedo hacer sobre la marcha acabando de editar, publicar y vámonos a lavar a Mac. Yo creo que Sí, ya sí, le hace sí. falta su shineada. Ya lleva como 2 días de No, que lo estás pues desde que. lavando. Sí, que estoy diciendo que la voy a lavar. Pero si hablamos del tiempo que ha pasado sin que se lave, desde el mes pasado, ves que nos fuimos el 5. Desde enero. No manches, llevo un mes sin lavarse, ya No, le desde toca baño. febrero. Sí, la mera Sí, ya neta. tiene un mes, de hecho. Sí, no está tan sucio porque en esos tiempos no llovió, no estuvo tan feo, pero bueno, Pero aquí sí se estamos empolvó. listos. Sí, la verdad sí se empolvó un Y poquito. ahorita con la lluvia. Ay, el clima de ahorita está. Está bien chulo. Estaba perfecto para ver como agua para chocolate. Es Sí, un clima muy. A mí me gusta más este clima, que está es más rico. más frío, pero no frío que tengas que Ujú, estar usando muchos suéteres. sí, Fresco, diría. está fresco. La verdad es que sí, la temperatura está muy agradable. Afortunadamente, pues no se pronostica que vuelva a bajar la temperatura. Ya de aquí vamos para arriba en temas de temperatura, porque normalmente marzo es donde iniciamos el tema de Ujú. los calores bien insoportables para darle el inicio a abril, que es cuando ya se siente La horrible. primavera. Bienvenido a ser la primavera este mes ya. Ujú, pero sí, en el capítulo de hoy estamos tocando fibras sensibles de nosotros, estamos hablando de lo que es el amor está en el aire, ya pasó 14 de febrero, pero el capítulo lo seleccionamos por el número 13 porque ese es importante para nosotros en respecto a fechas, Ujú. porque celebramos el aniversario de nuestra boda un día 13 y este va a tratar de los aspectos románticos de las relaciones, cómo ha evolucionado el amor de década a década Así y cómo es. es que nosotros hemos trasladado lo que es el romanticismo a nuestra vida personal, desde cómo nos enamoramos, cómo nos conocimos, etcétera. Y Ujú. nos gustaría que ustedes que ven el podcast nos comenten cómo ha sido su enamoramiento. Esperemos que haya personas que hayan conocido al amor de su vida en algunas circunstancias muy random, por ejemplo, nosotros somos de preparatoria. No fue una circunstancia random, pero fue una circunstancia bonita. Bueno, sí fue random. Pues sí, Por cómo inició fue extraño y bueno, eso sí. random. Pero bueno, eso ya será cuando te expliquemos bien qué Sí, sucedió. sí, sí. Pero bueno, ¿tienes alguna una idea, un comentario sobre el tema del podcast? ¿Qué te gusta más del romanticismo? Creo que en mi caso soy más, me gustan más los detalles. Ujú. No los detalles que vas y compras. Tú me has visto Sí. hacer un buen de manualidades. Ujú. Últimamente estoy aprendiendo a hacer flores con limpiapipas. ¿O eso qué fue? Creo que soy yo, ¿no? Se escucha como un eco. Se escuchaba como un pajarito, ¿no? A ver, déjame ver. Ajá. Sí, no, soy yo. Ya sé. ¿Qué es? Creo que es tu iPad. No, no está haciendo nada. Pero es que está cerca. Mira, escucha esto. Ok, ya, Como que perdón, generan perdón. ciertas.
Ves que tengo el iPad y Sí, yo tengo también tengo esto. mi celular. Ok, voy a bajar el iPad, ahorita no lo ocupamos. Ujú, A mí me gustan más como los detalles que uno hace, que desde las cartas ujú, de amor o ujú. de despecho también están chidas. Este, yo recuerdo mucho los detalles que eran hacer cosillas y meterlas en una botella Las decorada de estrellitas. cristal. Ajá, sí, esas Esa es cosas como son las la que más me gustan. generación Pinterest que sacaba ideas de la página de Pinterest. Ujú. Y había cosas, siempre tenían que ser estrellas o corazones. Y sí me acuerdo que hubo una temporada en que a mí nunca me tocó porque nunca me regalaron esas cosas. Pero sí vi que llenaban botellitas de Absolut o botellitas de algún tipo de licor o alcohol Ujú. con un buen de estrellitas de colores. Y se veía chido, se veían como de, qué loco se ve. No, yo sé hacer todo eso, yo hacer todas esas cosas, iba a Yo decir. también tuve mi tiempo en el que utilizaba Hacías cosas chidas. manualidades. Ajá. Sí me acuerdo de las cajitas de luz que Sí, hacías. estaban chidas. Yo hacía Nunca me unas regaló cajitas. ninguna. No, pues para esos tiempos ya me había quedado sin herramientas porque hubo una tienda que vendía el gel. No era un gel como tal, como del que te pones en el cabeza. Era un gel que cuando se solidifica queda, ¿cómo decirlo? Como un slime, pero más sólido. O sea, sí está viscosito, Sí, sí, sí. pero cuando compraba eso en la tienda de manualidades, era una tienda donde era como religiosa, vendían velas y ahí vendían ese tipo de gel. Ah, mira. Y ya no encontré de nuevo ese gel y dije, no, pues ya valió. Dejaron de fabricarlo. Quién sabe qué era, pero está padre. Luego les muestro, a ver si tengo aquí una fotito de mis imágenes o de De mi sus cajita. Estaban manualidades. bien chidas. Ok, pero para nosotros eso era el romanticismo Ujú, y cosillas que nos gustaban. sí. Pero ¿cómo crees que era? Nosotros nos gusta hacer una comparación desde los 50, 60, 70 en adelante, ¿no? Ujú. ¿Te parece bien que iniciemos como fue en los 50? Sí, si quieres, dale crank, dale crank. Ok, en mi caso, yo busqué cómo era el ligar, cómo era el cortejo en este año. Ujú, Y este año dice que era más formal, era más preguntarle a papá, bueno, al papá de la muchacha si ujú, podían salir con él. El cortejo era más educado, más ujú. directo, el hombre tenía que mostrarse caballeroso, Sí. serio. Una de las frases típicas era, ¿se encuentra su papá? O sea, no era tu papá, hablaban de usted a Ajá. la muchacha. ¿Me permite acompañarla a la plaza? Quisiera pedir permiso para visitarla. Ujú, Ese tipo de preguntas eran muy cotidianas en ese tiempo para el cortejo. Una sí. forma muy común de conquistar era la serenata, con Ujú. canciones como Cien años o Amorcito Corazón. También decían cosas como, señor, vengo con todo respeto a pretender a su hija. A robarme a su hija. No, ahí era a pretender. O sea, ni siquiera era para andar, Para, era para pretender, pretender como para ver si andar a sí. su hija. A ver si le gusta a él. Era más que nada mucho respeto y formalidad. Ujú, Obviamente sabemos que en esos años sí era la voz de la chica no era tan importante, era más ujú, como el papá lo que opinaba del pretendiente. ujú. Si el papá lo aceptaba, Pues se dale con daba, crán. Sí. se daba la pretensión a hacer una relación más Ujú, adelante. Yo tengo, si me dejas ponerlo un poquillo, ujú, busqué también algunas canciones que en ese momento se usaban para ligar. ujú, En ese momento me parece que lo más significativo eran los tríos. ujú. Los de. Los tríos, en este caso, yo investigué y me apareció, permítanme porque esto es difícil de manejar. Ay, me estoy yendo a mis me gusta de y salió BTS. Es el Es de. este. El segundo, ajá. Muy bien, voy a subirla aquí, espero que no esté tan fuerte. Y este era como una probadita de lo que ellos usaban Para para ligar. ligar. Sí, güey, sí Oh, lo recuerdo. qué ¿Ese cuál es? precioso. Vamos a adelantarle tantito, Ujú. sabor a mí. A ver, solo otro poquito a la micha. Ay. Esto era lo que se escuchaba mucho, tal vez en las radios, ¿Qué es? ¿Rondalla? ¿Cómo se llama ese género? tríos. ¿Tríos? Estos eran boleros de los Boleros. pachos. El género es bolero. Perdón, A eso me boleros, refería. pero eran tres personas. A ver, bájale otro poquito. O sea que está la señora que canta, el señor que canta y otro sujetillo que canta. Como Don Omar. Son tres y aparte la chica. Eso era lo que se usaba para ligar, ¿no? Que por el radio
póngame esa música para esta Sí, persona sí, y sí. así. Como en Amar Era te duele, muy, ¿no? Como de una canción dedicada a tal, 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 o algo sí, así, ¿no? era muy bonito. Era muy Yo creo chistoso. que ese nivel de romanticismo, vamos a pausarle para evitar cualquier cosa. Ese nivel de No, sí, déjale si romanticismo quieres. ya no, ya no está tan así como antes. Sí, porque las circunstancias cambian. Ya vamos a tocar mi evolución. En este caso, ella investigó cómo es que fue evolucionando el romanticismo y yo fui cómo evolucionan las La relaciones familia. románticas ya que están establecidas o cómo Ujú. van a estar por establecerse. En este caso, para los años 50, yo investigué cómo era enamorarse y desde que el romance estaba muy ligado a la formalidad y a la reputación, justamente como lo decías tú, que prácticamente todo era más formal, era una petición bastante formalizada por la familia A, que es la del hombre, con la familia Ujú. B, que sería la de la mujer, y la reputación de los apellidos o la reputación de la familia. Normalmente, o como se ha visto a lo largo de la historia, he visto que antes, cuando una familia tenía renombre en la sociedad, buscaban a una familia que tuviese el mismo nivel de renombre o que estuviesen ligados sobre la misma directriz de popularidad, por así decirlo, en el pueblo. Sí, En no ese, podía andar una persona de ajá, buen nivel a socioeconómico, económico ajá. con alguien que no. Ujú, eso se veía mucho en esa época. Ujú. Los hombres cortejaban a la mujer y había detalles, como lo dices, que eran flores, cartas y visitas a la casa cuando ya había un nivel de pretensión bastante establecido. Bueno, Ujú. hablar de pretender a la chica. Y Ujú. muchas parejas se conocían por la familia, por temas de que van a la iglesia o porque en la comunidad había eventitos sociales en donde se juntaban todas las familias. ¿Cuál era la dinámica regular de ese tipo de relaciones? Bueno, el modelo clásico era que el hombre era el proveedor y la mujer era ama de casa y tan tan, se acabó. El rol de la mujer como tal en el aspecto de la libertad aún no alcanzaba los niveles que vemos en esta actualidad, pero Ujú. pues así era como era el modelo clásico de un hogar en los años 50. La independencia femenina era muy limitada y el Sí. matrimonio era el objetivo principal. ¿A qué me refiero? A que el matrimonio era más que nada proveer y tú en casa. Y la cantidad de hijos que se promediaba en esos entonces era de 3 a 5 hijos en promedio, pero había gente que no tenía televisión que tenía hasta 8. O sea, está potente. La familia era muy La extensa. mera neta. ¿Y cuáles eran las características clave para este tema de las relaciones? El divorcio en esos entonces era muy mal visto, era prácticamente deshonrar tanto a la familia del novio como a la familia de la novia. Ujú. El tener relaciones íntimas antes del matrimonio era socialmente condenado. Eso es algo que en mi aspecto creo que está bien implementado. O sea, es bueno como que esperarse al matrimonio Sí, para sí, algo. sí. Y los matrimonios, curiosamente, solían ser jóvenes, eran de 20 a 23 años. Eso Oh, es muy, muy curioso. Pero pues muy, muy joven. tenían mucho tiempo para tener hijos. Yo creo que por eso la cantidad de hijos por matrimonio era más amplia, porque Iniciabas desde más la edad joven. reproductiva era más amplia, exacto. No, iniciabas desde más joven para tener hijos porque te casabas Ujú, joven. sí. Yo te tengo como un plus piropos que se decían en esta década. A ver, a ¿Quieres ver. escucharlo? A ver, unos de albañil. No, no, no. En esta década eran los piropos más respetuosos y poéticos que podrías escuchar. Y dice, uno de ellos dice, señorita, si la belleza fuera pecado, usted no tendría perdón de Dios. Yo pensé que iba a decir, si la belleza fuera un pecado, usted no tendría pecados. O sea, le estás diciendo fea, Es que pensé que ibas no. a decir algo Ahí así. está diciendo que es muy bella. Ujú. Otro dice, con una mirada suya me alegró el día. Ese Sí. era un piropo. Y el último decía, qué bonita flor se escapó del jardín. Eran muy, muy, ajá. Respetuosos, era. Un piropo que muy similar que me llegó a la mente. Si la belleza fuera pan y usted fuera panadera, ya no tendría pan. No, espera, sería al revés, ¿Qué? ¿no? No, si la belleza fuera pan y usted fuera panadera, no habría vendido ninguno. O sea que tiene todos los panes todavía, ¿no? No Algo sé, así. pero me confunden tus piropos todos No, bien raros. chistosos. Bueno, pues, Ok, ahora vamos a los años 60. 60. Aquí el cortejo era más como un romance juvenil. Aquí Ujú, comenzaba un poquito más de libertad. Los jóvenes ya se conocían más ujú, en fiestas, bueno, también como en los 50, ¿no? ujú. En escuelas, en bailes.
Bailejitos. Se bailaba rock and roll, ya empezó el rock and roll a todo lo que da, y baladas románticas como las de Enrique Guzmán o César Costa. Las formas de cortejar aquí cambiaban, ya no era regalar cartitas, aquí eran regalar discos, caminar tomados de la mano. No, serían cassettes, ¿no? Porque, bueno, música, formato físico, Ajá. ¿no? Ajá. Acompañar a su casa a la chica. Ujú. Pero aún así, el novio debería ganarse la confianza de los padres, aunque ya fue cambiando un poquito más el cómo cortejar, aún es importante lo que opina el padre. Sí. Pero sí, había menos supervisión familiar, eso era lo importante. Aquí, ¿qué se escuchaba más en en esta década? Ujú. Una de las canciones que me lanzó, no sé si hay alguien de esta década que andaba cortejando, me podrá decir si era cierto o no. La canción que vi que más se pedía en la radio para cortejar o hablando sobre romanticismo era Sí, sí. esta. No sé si la conozcas. No creo. Vamos a adelantarle. ¿No? Juan Gabriel. Ni idea, ¿eh? ¿No? Parece danzón. No, es Armando Manzanero. Él es danzonero. Ah, Esas son las que bailan en los pueblitos, perdón. Tal vez el que la conozca sería mi abuela, mi abuelita, mi o mamá. tu mamá, o... Es que no conozco mucha gente muy viejita. Se llama Somos Novios. Era un clásico de esta época. Sí. Qué bonito, ¿no? Me va a gustar ver el... ¿Cómo se le llama? Ay, ¿cómo le llaman? Cuando es muy diferente. ¿Contraste? El contraste entre la música de cortejo de esas épocas con las que nos vas a presentar de los dos. Con lo que me ha dicho ChatGPT, yo investigué más que nada con él una plática Sí. muy extensiva. Ahora dime tú cómo era la dinámica después del cortejo. En este año, los 60, comienza una revolución cultural. Ya tenemos más música, tenemos más referencias literarias, de cine, y pues de ahí nacen las inspiraciones. ¿Cómo era enamorarse? Surge un concepto de amor romántico por elección personal y ya no por presión social. Ya se ve menos el hecho de que las familias junten a sus hijos, ya con elección muy pasada desde que son niños, y ya tienen más libertad de decisión para poder tener la elección de ser pareja o no ser parejas. Aparecen las citas más informales, que es como salir a dar el helado, ir a dar una vueltecita al parquecito, etcétera. Y cómo era la dinámica de las relaciones, inicia una revolución más, ¿cómo decirlo? Más sexual. Voy a tratar de quitar esa palabra en edición. Y aparece una píldora anticonceptiva que cambia la dinámica de las relaciones. O sea, ya tienen más probabilidad de decidir si quieren tener una familia o no quieren tenerlo, o tal vez el control a partir de qué momento de su vida quieren tener hijos. Yo creo que por eso funciona la píldora, ¿no? Para saber en qué momento dejar de tomar para tener ya la decisión de tener hijos. Yo creo que así funciona la píldora, ¿eh? No tengo idea. Yo lo pensé más en el ámbito de las mujeres ya tienen más libertad de decir, quiero intentarlo con esta persona y Sí. bueno, ya no va a haber peligro porque hay una píldora. Eso sí, en este caso, la cantidad de hijos, dado a las circunstancias que comento de la píldora, ya baja ligeramente. Ya normalmente la tasa baja de 2 a 4 hijos por familia, y en casos muy extraordinarios ya se presentan 5 o 6, pero ya es más ¿De difícil. 8? Ajá, Sí, es ya más bajó. difícil encontrar a gente con más. 20%. Eran un buen. Y los cambios importantes para esta década es que el movimiento feminista comienza a cuestionar los roles tradicionales. Ya empieza a verse el exigir las mismas cuestiones de salud, de trabajo, economía. O sea, buscan más igualdad, y eso hace que se genere una mayor libertad para elegir la pareja, tanto a nivel femenino. O sea, las mujeres ya tienen más capacidad de elegir el mayor, o ¿cómo le llaman? A lo mejor prospecto masculino para ellas. Sí, ya no era impuesto por padre, era Ellas tal ya podían vez. decidir. Ajá. Uy, qué bonito. Sí. Mira, te tengo ¿Otra como canción? el plus, no el plus, los piropos de esa década. Sí, cierto, sí. ¿De qué estrella se cayó? Dice que siguen siendo muy respetuosos, pero ya empiezan con un poquito. La picardía, ¿no? Exacto.
Si así es la belleza, que me caiga la condena. Y el último dice, no sabía que los ángeles caminaban por la calle. Todavía siguen siendo Sí, respetuosos, pues sí. muy respetuosos. Está interesante, ¿no? Sí, es curioso cómo poco a poco van empezando a tener más Modificarse. líneas más que se van a lo de si eso se esconde en el no sé qué, o sea, ya se va más a lo albañil. Todavía no, ¿eh? Todavía no llegamos a Todavía ese punto. sigue en línea respetuosa. Ujú. Bueno, Vamos a los ahora 70. setentas. Libertad y experimentación. Así lo traduce el cortejo como en esta década. En los años 70 llevaron el cambio más lejos todavía. ¿Cómo se cortejaba? En discotecas, en bares y conciertos. Las relaciones eran más abiertas, mayor aceptación del sexo antes del matrimonio. El cortejo dejó de ser tan formal y se volvió un poquito más espontáneo y Sí. físico. Y pues en ese tiempo ella era más social y musical. La música vino a ayudar también a modificar el cómo era el cortejo. De los 50 Sí. a los 70 ya se encuentra bastante Sí, yo creo que sí, diferencia. es más diferente. Los noviazgos empezaban en bailes populares, en fiestas familiares, en reuniones del barrio y esas cositas. Sí. Los gestos románticos ya eran serenatas todavía, cartas perfumadas, invitar a nieves o refrescos o caminar por la plaza. O sea, prácticamente las actividades para cortejar eran las mismas, pero ya era un poquito más libertad, ya era más, no sé, como que podían deshacerse más en el aspecto de escribir cosas más subiditas de tono o detallitos más que son más personales, ¿no? Que le impregnan un poquito más de su ser de ellos, ¿no? Sí, y en ese tiempo los cantantes famosos de estas décadas, de esta década, perdón, era José José. Y una de las canciones que me marca aquí que era como de las importantes en ese tiempo era esta. ¿Tú conoces a José José? Pues no, nunca lo tuve el placer de conocerlo. No es cierto. Me refiero a su Sí, música. un poco. Ese que terminó hablando así cuando ya era adulto, Ajá, ¿no? que se destrozó de tanto licor, según. Sí, qué chistoso. Lo Era voy a como subir un Darth tantito. Vader. Ese se llama Gavilán o Paloma. Gavilano Paloma. Sí, recuerdo que él tuvo su prime por esos entonces, creo que entre los 7, 8, los 90 creo que ya no era tan potente, ¿no? Sí, ¿O sí? todavía. ¿A poco sí? Pero aquí creo que fue cuando empezó a agarrar popularidad. Ah, en el ámbito del romanticismo, ¿no? Sí, bueno. Esto era Gavilano Paloma de José José y es Sí. lo que se usaba. Ahora vamos a hablar de cómo eran las relaciones en ese aspecto ya una vez establecidas. Y en los años 70, efectivamente, las relaciones eran más libres. Y como era enamorarse, pues se popularizó el noviazgo largo antes del matrimonio. Ya en ese momento ya las personas ya tenían unos noviazgos establecidos, ya tenían ese periodo de prueba gratuito en el que tú decidías si casarte o no. Y eso es algo que creo que conforme pasaron los años se sigue viendo actualmente. Pero pasaremos a las siguientes décadas después. Y las relaciones se basan en la compatibilidad emocional. Ya prácticamente el tema del enamoramiento es el pilar de las relaciones. Si esta persona siente lo mismo que yo, vamos a darle entrada a una relación fructífera. Y la dinámica de la relación es que aumentaban los divorcios. Curiosamente, hubo un aumento en el tema de divorcios y surgen unas nuevas formas de relación, que era una convivencia sin casarse, que es lo que comúnmente llamamos el juntarse, y que había relaciones abiertas en algunos círculos. ¿A qué nos referimos con relaciones abiertas? Era cuando una chica y un chico mantenían una relación de noviazgo, pero no la formalizaban y ellos se daban las libertades de seguir conociendo a otras personas. Yo quiero creer que pensando en buscar un mejor prospecto para pasar su vida. Eso es lo que yo creo. Y la cantidad de hijos ya se ve más disminuida en esos entonces, que era de 2 a 3 hijos, y en escasos extremos ya podría haber hasta 4. No dudo que haya gente que siguió procreando, porque de hecho la tasa de natalidad en México siempre ha sido amplia, pero en promedio siempre es entre 2 o 3 hijos. ¿Y cuáles son los cambios importantes para esa década? Es que las mujeres entran masivamente al mercado laboral en el aspecto de que ya tienen la oportunidad de desempeñar una carrera, estudiar lo que les interese y se da
ese tema de que ya puede haber dos ingresos en la casa. Y ya empieza a cuestionarse la idea del matrimonio para toda la vida. Una vez que los intereses de las dos partes ya son más independientes, ya surge la duda de qué tan duradero puede ser un matrimonio. Ahí es donde empiezan las ideas macabras y empieza tal vez a transquiversarse el matrimonio, ¿no? Sí. Tal vez, pero. Fracturarse la idea de un matrimonio para toda la vida. Ajá, correcto. Eso es lo más relevante de mi década de los 70s. Y bueno, ahí va el plus. Los piropillos. En esta década los piropos son más pícaros. Ya se empiezan. deshacieron. Ya aquí el humor, ya parece más humor y picardía mexicana. Que si nos conocen como mexicanos saben que somos bien piroperos. Y albureros Ni siquiera sé algunos. que sí existe esa palabra, pero bueno. Los ejemplos son, ay chiquitita, si así está el caminito, ¿cómo estará el pueblito? Hijos de la fregada. Otro es, ¿quién fuera mosquito para pararme en tu pared? Y el último, con esas curvas, yo sí me estrello. Sí, recuerdo algo así. Creo que se veían mucho en las películas mexicanas ese tipo de piropos y ya se hacían más populares, ¿no? Sí. Las rimas callejeras. Dice que estos ya eran, se decían o se escuchaban más en mercados, en obras, en calles. Sí, pues sí, ya empiezan a deshacerse y a perder la línea del respeto. Y el romanticismo donde quedó casi, ¿no? Bueno, ahora vamos con los años 80. Uf, dice que aquí el cortejo eran llamadas largas y regalos románticos. Ya empezaron los regalitos. Los regalitos más, ¿cómo decirlo? Monetarios. No sé cómo explicarlo. Ahorita más les caritos, diré. tal vez. Ajá. Aquí aparece un cambio grande. El teléfono de la casa. Por fin. Ya no es cartitas, ya es por teléfono. El cortejo incluía llamadas de horas, peluches y chocolates, grabar cassettes con canciones románticas. Aquí ya las parejas se cortejaban en cines, en plazas comerciales. Las plazas comerciales y las fiestas siempre van a estar. Y se quedaron siempre. Sí. Y aquí la frase típica era, ¿quieres ser mi novia? Ahí ya empezó el tema, ¿no? Sí. Y una de las canciones, o bueno, de los artistas que aquí andaban muy, me acordaste de la cámara, gracias. Sí. Muy en su auge, estaba pausando para la cámara, era Luis Miguel y Emmanuel. Una de las canciones que yo decidí poner, que me aparecen varias, pero esta es la que como que más reconozco, era esta. No está bien la música. ¿Es Luis Miguel? ¿Ese es Luis Miguel? No suena nada a Luis Miguel. Es la música. Suena a Lucero o no sé. No. De hecho, esto todavía la siguen cantando en la actualidad hasta mariachis, me parece. ¿A poco sí? No lo ubico, ¿eh? Hasta Pero que cante. Me doy cuenta que los intros de las canciones eran largos. Sí. Por eso se ampliaban mucho. Sí, ya. Tu mamá está... Yo creo que sí la escuchó. Le encanta, yo creo. Yo creo que sí. Esta se llama La Incondicional. Salió en una telenovela. Ajá. Se llamaba justamente así, no La Incondicional, creo. No me acuerdo, pero sí salió. Sí. Muy sonado en estas épocas. Sí. Ahora vas tú. En esos años, hablando ya del tema de los 80, el amor romántico ya tenía un plus, que era la estabilidad económica. Ya hablamos de cómo en la década pasada la mujer se metió al campo laboral y en esta década, pues prácticamente la gente o las mujeres ya tenían una posición económica diferente, que era un factor importante. En este caso, ¿cómo era enamorarse? Pues sí, había más citas modernas, ya era bares, discotecas o eventos sociales y empieza la idea de la pareja como compañero de vida. Ya más que nada es buscar a alguien que te acompañe el resto de tu vida y ya no se considera un factor tan importante el consolidarlo como un matrimonio. Ya se habla como de, ¿sabes qué? Te elijo a ti como mi pareja. No necesito casarme para que por podamos civil, pasar la vida. religiosamente. Sí, y en este caso la dinámica de la relación es que aumentan las parejas donde ambos trabajan. Eso es una buena elección para mi parecer. Y la cultura del éxito económico influye en las relaciones. Normalmente si una persona, hombre,
trabajaba y ganaba buen dinero y conocía una mujer que trabajaba y ganaba buen dinero, pues lo veían como un éxito dentro de su relación, porque pues en ese momento pues el dinero siempre era parte importante de las relaciones. Ujú. Y la cantidad de hijos volvió a disminuir. Obviamente la gente cuando está en su mero mole del desarrollo laboral Trabajo. busca procrear menos. Ya el promedio se seteaba como entre 2 hijos, máximo 3 en temas de las personas que tomaban la decisión de tener hijos. 2 o 3 máximo, pero el 2 siempre fue el promedio. Ujú. Y los cambios más importantes para esa década es que los divorcios aumentan, pero no a nivel regional México, sino que en todo el mundo ya se percibe más un tema de divorcios y que las relaciones más igualitarias comparadas con décadas anteriores era diferente. En este caso había más relaciones informales, ya era más gente que se juntaba para tener la noción de cómo era su compañero de vida y ya no había tanto matrimonio formalizado. Y eso es Interesante. parte de las curiosidades de los 80. Interesante ver cómo desde los 70 se empezó a fracturar la idea de Ujú. matrimonio Sí, para que duradero. estés Ujú. con una persona, forzoso, tal Ujú. vez, en algunas situaciones. Ya aquí es como de, yo decido si Ah, yo lo casarme o elijo. no. Ujú. Sí, yo creo que es algo bueno. Ya en esta década, los piropos Ya se ya fueron fueron. Ya exagerados. nació Dice, Facundo. ya, ya dice que se volvieron más dramáticos y teatrales. Estos me dan cosilla, pero bueno. A ver, El yo buen tengo ejemplo. curiosidad. Mamacita, estás como quieres. Otro, creo que sí ya lo dije, pero aparece aquí. Si belleza fuera pecado, tú no tendrías perdón. Eso me sonó a lo del padre, o Creo que algo sí. así, de los 50. O el último dice, con esa sonrisa me haces perder la razón. Esa está bonita. Pues sí. Pero el primero sí es como de chale, Sí, ya empezaron muy, muy raro, sí. muy extraño. La Pero, neta. ¿cómo fue ya pasando de los 80s a los 90? Yo creo que los 90s ya son, pues, son el año donde nosotros nacimos. Entonces, Ujú. Somos producto del amor. ya los 90, sí, 90s, perdón, Ajá. estaba confundiéndome. Ya aquí inició el romance digital. Sí, porque empezaba a popularizarse el internet o las redes. Aquí tendríamos la frase típica de Patricio, tenemos Tecnología, tecnología. sí. La neta, sí. Aquí ya cambiaron las reglas. ¿Cómo se cortejaba? Ya conocer gente en la escuela, en el trabajo o Ujú, por amigos en común. ujú. Usar chats y foros de internet, llamadas por teléfono fijo o beeper. A mí me hubiera gustado tener un beeper. Yo quisiera tener uno, pero creo que el Viper era hablando de tecnología, era muy bueno en su momento, pero cuando lo ves implementado en esas épocas es como, No, es que es un era mensajito de texto. adaptado para esas épocas. Ujú, sí. Ya en esto nosotros no lo necesitamos en No, realidad. pues no. Tenerlo ya sería como de, Mm, más mm. que una necesidad sería por un Por pasatiempo. melancolía, ¿no? ¿Cómo se le llama? Por como, para tenerlo como reliquia, ¿no? Ajá, ajá, como los Ajá, los Walkman. Walkman y los Discman. Ajá, Ajá. exacto. Aquí ya eran las primeras citas modernas. Mezcla la tradición del cortejo de Ujú. antes con la tecnología. Te digo que los romances ya empezaban Sí, se preparatoria, habían más secundaria. potentes. Ujú. Y bueno, aquí todavía seguía el caminar por el parque, ir al Sí. cine, ir por una paleta, ir por Ujú. unas papitas. Sí. Y me dice que aquí los que se dedicaban canciones, más principalmente de Alejandro Fernández y Maná. Ujú. Déjame buscarla de Maná. Pero bueno, sí, Maná sí, porque era rock, ¿no? Se venía potente el rock. Sí, ya Sí, era no, esa sí la esta. ubico totalmente. Es que Esa es es la de Maná. Rayando el Sol. Sí, Sí. exacto. Esa sí la tengo en Tú mis me desde gusta. el tutut Sí. ya sabías que era Es la esta. de a tu casa yo fui y no te encontré. ¡Míralo! ¿Sí va así? No sabía que te lo sabías. ¿Sí empieza así? No. Sí, sí empieza así. Rayando el sol. Ah, Rayando por ti. míralo. Ujú. Eso me enamoró. Y hasta ahí ya me lo sé. Estas fachas, ¿no es cierto? Esta pena. Está muy buena rola, esa sí me gusta. Sí, muy, muy buena. La neta. Y vamos a hablar sobre cómo eran las relaciones amorosas y cómo ya se venía viendo. En los 90 ya había un amor más independencia personal, que era lo que
desarrollaba las relaciones y cómo era enamorarse, pues eran basadas más en la compatibilidad emocional y la amistad. En esos entonces, pues antes de iniciar una relación, pues conocías a la persona como tu amigo, como tu amiguito de la secundaria, prepa, Sí. tu amiguito tal vez del trabajo, etcétera. Y cómo era enamorarse, pues era más por la interacción de amigueros. Empiezan a haber citas a través de esos eventos medio casuales para llegar a una dinámica más avanzada. ¿Y Ujú. cuál era esa dinámica? Pues crece la idea de mantener una identidad individual dentro de la pareja y se normaliza el vivir juntos antes de casarse. Eso era ya más normalizado. Si aparte ya lo venían normalizando de la década anterior, en los 90 cuando ya se empiezan a Hace el verse muy boom. normal la informalidad Ujú. en el hecho de estar casados sin tener el papelito. Y la cantidad de hijos se mantuvo entre dos, pero había familias que ya decidían tener solamente uno. Había muchísimo hijo único y en ese momento pues no había tanta necesidad de tener muchos hijos. Mm. Y los cambios importantes para esa década en términos de las relaciones es que el Internet empieza a aparecer y dentro del tema del Internet ya empiezan muchos sitios de citas para la gente que no ha encontrado su media naranja, pueda buscar opciones dentro del Internet Ujú. y ahí es donde inicia pues la revolución tecnológica, pero lo empezaremos a tocar en la siguiente década. Ok, los piropos de esta década son más Ujú, casuales. Dice que el ligue se volvió más directo. ujú. Unos ejemplos son, qué milagro que andas por aquí. Este no suena a un piropo, pero bueno. No, tal vez no. Otro fue, oye, ¿no necesitas novio? Y yo, no, gracias. Muy directo, sí. Ahora sí me suena muy directo. Y este es muy similar al piropo de los 80s. Con esa sonrisa ya me enamoré. Dice que aquí mezclaban bromas y sarcasmo con los Sí, sí. piropos. Muy interesante, ¿no? Muy curioso. Ok, ya iniciamos en la época de los 2000. Dios mío, ya Ujú, ya se estamos, viene lo bueno. sí, ya estamos aquí. ¿Cómo era en los años 2000 cortejar? Pues ya empezaron redes sociales, Ujú. Messenger, SMS. Muy importante, dice que aquí ya cambió, el cortejo cambia completamente, ya las maneras de ligar era por estos que comenté, Ujú. perfiles en Hi-Fi, Sí, MySpace, ya era poner canciones en el perfil, escribir la mensajes neta. largos, enviar cadenas románticas y las citas siguen siendo en cines, centros comerciales, cafeterías, aquí ya era más libre, por así Sí, decirlo. ya tenían muchas opciones. Ya para esa época tenían opciones a más no poder para pasar el Conocer tiempo gente juntos. Ajá. y conocer gente, ¿no? Sí. De esta época, una de las canciones que más se escuchaba, Ujú. me aparece esta, para ligar. Ay, ¿Rake? ¿No No, es Rake? no. ¿Sabes a quién recuerdo en esos entonces? ¿A quién? A un sujeto que se llamaba Tiziano Ferro. Ah, el que les dijo bigotonas a las mexicanas. Sí. ¿Quién es ese güey? Sin Ah, Sin bandera. Bandera, sí, cierto. Pero Ajá, bueno, a mí me pareció que él era como de la música que más se movía en ese momento. ajá. Pero yo lo recuerdo más en mis tiempos, en el En los 2010 para arriba. 2009, 2010, ajá, pero tal ¿Quién vez porque a sabe? mí me tocó en ese tiempo, Ujú. pero esto inició desde los 2000. Sí. Ajá. No recuerdo la letra. Ah, perdón, me equivoqué. Ya no me acuerdo de No la se la canción. sabe Sin Bandera. Chale, me van a funar. No, no creo. Pero es muy curioso. Sí he visto eso. Y hablando del tema de los 2000, el amor como era digital. Aquí lo dice como era digital. Ujú. Y como era enamorarse, pues ya lo podemos relacionar a lo que comentabas, que son chats, Messenger y las apps de citas. Como era enamorarse, mandar zumbidos a cada rato. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. No es cierto. Como era la dinámica de la relación, pues las relaciones a distancia se vuelven más comunes y la comunicación constante se da ahora por los teléfonos celulares. Y tomando Ujú. como referencia el tema de las relaciones a distancia, mi hermana, cuando era chavita, yo recuerdo que a ella le gustaba, pues, un sujeto que vivía lejos. En esos entonces, pues, no era tan fácil como de, bueno, sí, viaja y conoce. Y recuerdo que en temas de relaciones a distancia, mi hermana sí tuvo una relación a distancia por Messenger. Ujú. Yo no recuerdo haber tenido un noviazgo a distancia, ni por Messenger, ni por Metroflog, ni nada.
porque pues en mis tiempos todavía, bueno, yo todavía chavito, creo que no tuve ninguna relación a distancia, pero ella veía más propenso que existiese. Ujú. Y lo que sí tuve fue un teléfono, que sí fue mi herramienta para las ligaciones. Y bueno, aquí la cantidad de hijos ya baja, se queda como 1 o 2 hijos, pero una mayor cantidad de parejas deciden tener solamente uno. Y empieza a haber cambios más importantes, que es que el Internet cambia la forma en que como conocen a las personas y empieza una globalización de las relaciones. Y eso es algo que no se habla mucho, pero siento que mucha gente conoció a una persona extranjera en algún tema del chat en Internet Sí. y la suerte le pegó y terminaron por conocerse. La chica o el chico viaja al lugar donde conoce a la otra persona y se dan relaciones a distancia que son fructíferas para el tema del contexto de relación global. Ujú. O sea, siento que sí ha habido, por ejemplo, actualmente es más probable que tal vez una persona mexicana conozca, no sé, un coreano en internet y que al fin de cuentas viajen y se encuentren y se Hay terminen muchas casando. relaciones así. Ajá. En la actualidad creo que conozco varias parejas Ujú. multiculturales, por así Ajá. decirlo. Sí, sí, sí. Em, He visto más una pareja que es de una chica japonesa que vino a México y estuvo estudiando Ujú. por lo que sé estuvo estudiando. Sí. Conoció a un chico mexicano, Ujú. de Querétaro Ujú. y se enamoraron. O sea, salieron en citas y así, Sí. y se Qué enamoraron curioso. y terminaron casándose. Se casaron en México. Es que sí Ujú. los sigo y los veo muy de repente en sus videos. Y ahora él vive en Japón con Ah, qué ella. loco. Está bien, eso está chido. Sí, y se ve que es Una buena el choque relación. cultural, porque cuando se iban a casar vino el Sí. papá de la muchacha, Ah, sí, pues para tenía conocer al que, vato, imagínate si nada más no, llegaba a él lo entregarla. conocía porque ellos se Ah, fueron a vivir a Japón sí, sí. cuando eran relación de novios y regresaron para acá para que se pudieran casar y que él pudiera estar más tiempo en Japón Sí. sin necesidad de una visa Ujú. Sí, de un de trabajo, papel algo así. específico Ujú. de tiempo, y vino el papá, vino a conocer a su familia, vino a la boda, y el choque cultural que tuvo con la comida, Ujú. o cómo reinterpretan en México lo que es el sushi o Ah, sí. comida japonesa, para mí fue muy interesante verlo, y Sí. es bonito ver que relaciones que se dan por redes sociales también son buenas, Ujú. que Ha habido buenos también, casos. Ujú. ajá, pero también ya en estos tiempos ya es peligroso, Sí, ya ya no no, puedes confiar en no un perfil de se, Facebook. ajá, ya no se puede em, ponerlo como algo romántico Ujú. y duradero. Ya en estos Sí, tiempos ya ya es como de es chale. más feo. Ajá. Ok, los piropos en esta década ya aquí eran, definitivamente ya no se mezclaban, ya eran bromas o memes. Ujú. De, ¿te dolió cuando te caíste del cielo? Me acordé que dijiste algo similar. Si ser sexy fuera delito, ya estarías en la cárcel. Oye, ¿tu papá es ladrón? Porque se robó 2 estrellas y te las puso en los ojos. ¿Está bonito? Ese ya no está feo, pero Está bueno, chistoso. es interesante. ¿Tienes más información? Yo hice una investigación extra de cómo era en el 2010. Ah, yo también tengo 2010. Ah, ok, perfecto. Nos vamos al Ujú. 2010. ¿Cómo era el cortejo en el 2010 en México? Era el ligue ya 100% digital. Ujú. Ya el romance se mudó por completo al celular. Ujú. Las personas empezaban a hablar. Ya no era por la escuela o cosas Sí. así, era por Facebook, WhatsApp, Ujú. Instagram. ¿Cómo empezaba el cortejo? Pues las interacciones en redes, que dar likes a muchas fotos, que Sí, me reaccionar a acuerdo. historias, enviar el primer mensaje. El clásico mensaje era, hola, ¿cómo estás? Ujú. Me apareciste en personas que quizá conozca. Sí, sí me Te vi en la acuerdo de eso. fiesta de tal. Ya después pasaban a WhatsApp, donde empezaban a conversaciones largas. Ujú. Las estrategias típicas de ligue de esta década eran mandar memes, Los dedicar memardos. canciones, responder historias Sí, y, el más importante, stalkear el perfil de la persona deseada. sí. De hecho, hablando de eso, a mí me tocó ver relaciones que no prosperaron porque uno de las dos personas no liqueaba sus fotos. Es como de, ¿cómo vas Perdón a que me tener? riera. Es que sí es bobo, es como de, ¿cómo vas a iniciar una relación? Bueno, es curioso porque inician una relación por internet, la cual no tiene una base o fundamento romántico, y terminan porque la persona no le dio like a sus publicaciones. Es como de,
carnal. No es No necesario manches. darte like para que seamos Sí. parejas, ¿sabes? Una de La las neta. canciones típicas de esta década. Yo esta sí la recuerdo porque ver. esta sí la escuché muchas veces. Estoy poniendo una de varias, o sea, no estoy Ajá. no estoy La más generalizando relevante, que ¿no? esta es la más relevante o Sí. esta es la que inició o esta es la que marcó. No, estoy poniendo de Ujú. todas las décadas la que yo conozco, Sí. más bien. Ay, espérame, se me bloqueó esta cosa. Es que no tiene pila. Ok, es esta. Es Romeo Santos. Así es. Ay, no me acuerdo de esa canción. Me Me llaman llaman Romeo, el Romeo. meme. Conocerte. Sí, es muy de la época de los 2000 y 10 para arriba. Me traslado bien cañón a esa época. No manches, qué chido. Se llama Deberíamos tocar ahora que ya tenemos Propuesta canciones, Indecente. canciones de romanticismo, estaría bueno, canciones donde te rompieron el corazón. Con las que te rompieron el Ajá, corazón. o canciones que te rompieron el corazón y es como de voy a poner mi tristeza en esta canción. Ahora yo Yo tengo una playlist muy larga. para el próximo capítulo. Y para los años 2010 o para arriba, ya justamente el amor ya está en su mera etapa de la era digital. Y yo tengo que, ¿cómo era enamorarse en esa etapa o en esas partes? Era lo de siempre. Apps de citas, redes sociales. Incluso había o conocí gente que se conoció en los chats de juegos mientras jugaban Gears o jugaban tal. Había gente, o conozco gente O que Fortnite. conoció. Bueno, En ese Fortnite no era tiempo. tan. Bueno, hablando de 2010 para adelante, tal vez sí. Y conozco gente que sí se inició una relación. ¿Y se casó? Ajá, por Fortnite o por un juego. Y es curioso, eso es muy chido. Y muchas comunidades online. ¿Cuál era la dinámica de la relación o cómo son las dinámicas de la relación hablando del 2010 para adelante? Pues hay más diversidad. Yo creo que hablar de la palabra diversidad ya engloba muchísimas cosas que no quiero entrar en detalle. Ya existe más el de parejas sin hijos o con perrijos o gatijos. Las relaciones a distancia se ven más, tienen más éxito porque ya existe como que una posibilidad de viajar y tener chance de conocer a las personas. La convivencia sin matrimonio se hace muchísimo más frecuente e incluso matrimonios tardíos. Ahorita les doy el contexto. ¿Cuál es la cantidad de hijos promedio para las parejas en estos ciclos del 2010 para adelante? De 0 a 2 hijos o perrijos y gatitos, que sería prácticamente el usual. ¿Y cuáles son los cambios más importantes? La gente se casa más tarde, que es a partir de los 30 años para arriba. Curioso, ¿no? Como en los 50 se casaban desde los 20, 23, 20, o a lo mejor hasta de Sí. 10 y tantos. Ujú. Qué Es interesante. curioso. O sea, 10 años después. Es mejor. Yo prefiero que haya matrimonios con una edad más amplia Es que que otra. dirían algunos psicólogos, porque tú has visto que sigo muchos y de repente me replanteo todo lo que dicen. Sí. Cuando en tus 20 estás desarrollando tu lóbulo frontal. Apenas, bueno, me refiero a que estás desarrollándote Sí. en cuanto a mentalidad, en cuanto a madurez Personalidad. mental, Sí. apenas estás desarrollándote. Y tomar una decisión de casarte a tus 21, sí. 22, no dudo que a lo mejor sea Muy para buena, ti, ajá. fue una buena idea y te Sí. salió bien, pero yo creo que la mayoría de las personas apenas estamos madurando, apenas neta. estamos conociendo qué es la responsabilidad. O sea, Sí. si decimos que te casas a los 20, 21, en teoría sigues estudiando a la universidad, o sea, ni siquiera Ajá. eres independiente al 100%. Sí. No dudo que existan personas que estudian y trabajan y que son 100% independientes de sus padres, pero en mi caso, no. Sí, es curioso. Hablando de esos cambios importantes, sí lo tengo listado. Es la estabilidad económica influye mucho en decidir tener hijos o no. Yo creo que mucha población en México no considera tener varo para tener hijos, porque ¿Qué? desgraciadamente, no, o sea, de tener varo para tener hijos, o sea, Ya. que debes tener cierto ingreso para No que lo considera. Ajá, no lo consideran porque Simplemente hemos visto. sucede. Ajá, sí. Y actualmente los enfoques son más en salud mental, que tu presencia me haga bien, que no me debilite. La compatibilidad emocional, que ambos sientan lo mismo. Y crecimiento personal, que los dos propongan metas y que se direccionen mutuamente a el desarrollo de los dos como pareja. Sí. Y hasta ahí llega mi investigación. Yo tengo 2020. A ver, dale, Esto está cranqueala, interesante, ¿eh? Ok. En los 2020 ya aquí es ya 100% apps de citas y un ligue rápido. Ya no es, me espero tantito. Yo ya tengo un piropo para esa época, esa década que escuché mucho, que nunca lo usé, pero sí escuché. Ajá, ya se volvió más el ligar.
el cortejo ya es más rápido, más inmediato. Ya las personas empezaron a conocerse por Tinder, y aquí es 100% apps de citas. Bumble, Nunca tuve app de citas. ni yo. Y no sé cuáles son estos. No, ni siquiera sé, solo conozco Tinder y eso porque he Ajá. El visto. Bumble fue muy popular, pero en Europa. Ah, ok. Me imagino que debe ser como lo más popular en cuanto a apps de citas. Sí. ¿Cómo funciona el cortejo? Aquí es, primero ocurre el match cuando ambos se gustan. O sea, en las aplicaciones me imagino. Luego viene el mensaje que suele ser algo ligero. Ya no es hola, ¿cómo estás? Hola, esto. Ya es hola. Y una Sí. carita feliz. Sí. ¿Qué tal tu día? ¿Eres team tacos o team pizza? Y aquí empieza. Buscan romper el hielo rápido, no sé cómo de. ¿Te Pues interesa? esto ya es inmediato. Después pasan a Instagram o a WhatsApp. Y ya aquí algo muy típico del ligue mexicano actual dice que mucho del cortejo ya se hace con humor. Ya, por ejemplo, envían memes románticos, compartir TikToks, Sí. hacer bromas coquetas. Ya aquí es coquetear con indirectas en historias, subir una canción romántica, poner frases como, a ver, ¿quién invita al café? O como las mamás solteras que dicen, ay, tengo un antojo de sushi. Y lo suben a sus historias para que uno de los pretendientes, yo te lo invito. Ah, imagínate. Aquí aparecen nuevos comportamientos del cortejo moderno. Aparecieron cosas que no existían antes, como el ghosting, que es cuando alguien desaparece sin explicar nada. O sea, estás cortejando a esta persona y se desapareció. El breadcrumbing, cuando alguien manda mensajes de vez en cuando para mantener interés. El interés, esa es O sea, una técnica muy tener fea. la velita encendida de vez en Sí, cuando, pero eso es ¿no? más una técnica de mujeres para mantener Ah, interesado a chale. vatos. Ah, no sé. No Sí, hago yo eso. creo que sí, porque hay programas de MTV donde hablaban como de cómo las relaciones se estaban dando en cierto rango de edades, pero aquí en Estados Unidos. Ajá. Y decían mucho de eso, de que las mujeres que tenían un estereotipo de que eran inalcanzables, ellas sabían que había una cantidad de hombres que están detrás y que para mantener esa atención, que era como del clásico, ok, te liqueo de repente para que veas que Que sigue sigues en la lista, existiendo. ajá, o te contesto tus mensajitos o yo te contesto mensajitos de vez en cuando para que exista como de, mira, me contestó a lo mejor y tengo chance. O sea, eso se daba más de Qué raro. ese rubro. Ajá. Otra dice que la situación ship, relaciones sin etiqueta clara. Los shipeos, ¿no? Sí, yo aprendí la palabra shipeo por ti, por BTS. Algo muy interesante de México de hoy es que siguen, aunque ya todo es digital, todavía sobreviven gestos tradicionales como dedicar canciones, invitar Florecitas tacos todavía. o café, acompañar a casa, mandar buenos días por WhatsApp. Es como una mezcla entre romance antiguo y tecnología moderna. Sí. Ya aquí es muy, muy interesante cómo cambió y una de las canciones que me parece representativas y creo que esta sí es correcta ponerla porque en este tiempo creo que es el cantante más conocido o más expuesto, apenas hizo el show del Super Bowl. El Bad Pumpkin. Esta me aparece como de esta época ya de los 2020 para acá. No topo la canción. ¿Cómo no? ¿La tienes en tus me gusta? ¿Esa? Esa no la tengo en mi me gusta. Amor es Bomba Estéreo con Bad Bunny. Nah, pues yo qué iba a saber, yo no la conocía. No manches. Esa no. Bueno, vamos a adelantarle tantito. ¿No? ¿Nada? No. Es la que canta la de Toma Love, Toma Love. Que la verdad no me la sé. La verdad nunca me gustó Bad Bunny, más el último Hace disco que tiempo. sacó. Y nada más una canción, la de Debí tirar más fotos cuando tenía Pero cámara. tú me tienes enredado. ¿No? No, Se afortunadamente llama no. Ojitos Lindos. Está No, a mí bonita. dedíquenme Wonderwall Oasis. Don't Look Back in Anger Oasis. Ah, cierto, ¿no? No, pues yo tengo un piropo, así como decías que el ligue era muy rápido. Hay un piropo que yo llegué a escuchar de varios amigos que era, ¿vas a querer o se lo echo al perro? Eso Sí, no van es directo. ¿Qué? Está chistoso, ¿no? Me dio mucha risa cuando lo escuchaba. Pero sí, es muy gracioso. ¿Tienes ligues? ¿Tienes piropos de esa época? ¿Tienes ligues? No, no tengo No, ligues, solo a piropos. ti. Sí, gracias. No, no tengo. La verdad, hablo de piropos también. No conozco más que los que leí, la verdad no. A ver, piensa en un piropo que creas que conoces. O que yo, a ver, crea un piropo.
No, es que tengo piropos muy feos de los que escuché de mis amigos. Dinos, y dije, de hecho creo que los que dije fueron muy Ajá. leves. No, pero no, luego voy a empezar en algún piropo que no esté tan feo. Ok. Vamos a ver si. No, no creo tener uno en una mente ahorita. Pero bueno, pandilla, espero que hayan paseado por este. Pero falta nuestra historia. Nuestra Ya historia. vamos 55 minutos, no sé. Sí. ¿La hacemos rápido? Pues sí, bueno, voy a contarla de mi perspectiva y luego comentas tu Tu perspectiva. pop. Ajá, en mi caso, mi perspectiva de cómo conocí a mi esposa y cómo creo yo que me enamoré o nos enamoramos. Yo cuando estaba en la preparatoria, fue mi segunda preparatoria y me acuerdo que la primera vez que la vi fue porque un amigo que tenía, y se llama Skyfall por si quieren ver sus streams, en fin, él tuvo una ruptura de corazón y nosotros como buenos compañeros, buenos amigos, le decíamos, güey, pues hay muchas chicas que puedes conocer en la preparatoria. Y estábamos en un lugar donde era como una explanada en la preparatoria y decimos, mira, pues una chica, acá hay una chica, no sé qué. Y de repente va pasando a mi esposa con sus amigas y va tomando un jugo. Y yo le digo, mira, la chica del jugo, ella no creo que tenga novio, vamos a ver. Y bueno, no lo decía por otra cosa, pero decía como de que pues Sí, sí, puedes sí. intentarlo. Y tú te quedaste como con ese nombre, la chica del jugo. Pero curiosamente, pues no tengo muchas memorias de esas etapas con todos mis amigos, pero sí recuerdo que a mí me empezó a interesar mi esposa, porque curiosamente mi tutor le daba inglés y tenía más chance como que de saber de tu De existencia y todo stalkearme. eso, ajá, de stalkearte. Y lo hacía, me iba siempre a su salón cuando estaba en clase de inglés y trataba de medio molestar, de pásame tu número, pásame tu Facebook. Me costó la mitad de uno y la otro, pero conseguí su contacto. Y pues en ese entonces, pues era así como de, pues yo quiero ver si podemos ser una pareja, ¿no? Iniciar un noviazgo. Y pues al final de cuentas, sí, llegamos a conocernos, salimos un par de días, un par de años tal vez. Y ya y cuando terminé la prepa y me fui a la universidad, pues estábamos en la etapa en la que yo estaba muy lejos y casi no nos veíamos nada y pues pasaron cosas feas. Y pues por una u otra razón terminó nuestra relación. Después yo decidí pasar toda mi etapa universitaria sin pareja porque todavía estaba enamorado de la que era mi novia en ese momento, pues es mi esposa actual. Cuando termino la universidad, ella ya no tenía pareja y empezamos a entablar una conversación como de, esto no va para más porque solamente queremos ver cómo suceden las cosas. Pero pues yo sí seguía sintiendo un buen de cosas por ella y al fin de cuentas pues terminé por no sé si reenamorarla, porque yo había madurado bastante. Yo siento que sí maduré en el tiempo en que no estuve con ella, pues sí traté de ser una mejor versión de mí. Creo que lo logré. Sé que puedo mejorar, pero para el contexto de las circunstancias, creo que mejoré varias cosas de mí y eso hizo que ella se volviera a enamorar de mí. Y yo dije, ¡Lo y nos logré! casamos. Ok, fue una perspectiva muy rápida. Sí, pues sí. Bueno, para la pregunta, para la afirmación que él hizo cuando me vio con el jugo, yo sí tenía novio. Sí, es cierto. Sí, ya me acordé, sí tenía novio. Te pasas. En mi caso sí fue muy extraño porque yo no lo conocí, ni siquiera lo vi en el momento que me señaló con el jugo. Yo pues iba en mi mundo con mis amigas y mi amigo, me acuerdo que era un grupito de 4 personas conmigo. Ujú. Y hacemos un chingo de locuras, desde comer chicharrones en un campo, con un chingo de salsa, andar con una bolsota grande de chicharrones. Sí. Pero bueno, el chiste no es ese. El chiste es que sí recuerdo que el primer acercamiento real fue cuando yo estaba en la clase de inglés con el maestro que era tu tutor Ujú. y de repente pues se asomó esta persona afuera de mi salón hablándome, hey, dame tu Facebook, pásame tu Facebook. Y yo así de, no, gracias. Yo pensando, pues tengo novio, ¿no? Como, ¿por qué voy a estar? Pues sí. Pues que escucho su risa y me da risa. Perdón. Yo pensando, pues como, ¿por qué voy a estarle pasando mi información a alguien que Sí. en primera tengo novio y no puedo hacer eso, ¿no? Sí. Y ya, por alguna circunstancia, pues terminé. No fue por él, en serio, no fue por él que terminé con mi novio de ese entonces. Fue por otras cosas. Perdón, al chico. Y al final de haber terminado, él me empezó a seguir hablando. Es que él seguía hablándome,
Bastante. Mi insistencia era muy buena. Sí, fue perseverante. Yo Eso diría mero. eso. Y una de sus tácticas fue ayudarme con algunas prácticas De nuestra carrera de prepa. ajá. Y a mí siempre me ha gustado él por su inteligencia. Yo soy Creo muy que inteligente, creo. lo que me atrae más de él es la inteligencia. Y lo que en ese momento empezó a llamarme la atención fue que era muy inteligente. Que tiene una labia. Pero en ese momento sí era como de me sorprendió y dije, wow, esta persona me interesa, me gusta. Ujú, Y así empezamos a platicar, empezamos a escuchar. Bueno, él me iba a visitar a un salón ujú. específico. De repente estuvimos ahí en banquitas y ya hablando por WhatsApp. Así como dijimos que iniciábamos el Los noviazgos. romance, Ajá. cortejo. Y sí, era muy interesante conocerlo en esa etapa de la prepa. Este, por cuestiones de tiempo, de que ya no podíamos, cuando él ya terminó Ujú, la prepa y yo seguía ahí, sí era como que difícil mantener la relación porque en primera él ya estaba en la universidad y en ujú, universidad pues sí es más importante darle el tiempo porque pues ya es a lo que te vas a ujú. dedicar, ¿no? En un futuro, cuando seas adulto. Sí. Pero seguíamos en la relación, en el noviazgo, todavía en mi prepa, cuando él estaba en la universidad. Ya cuando pasé de universidad y él seguía estudiando, pues sí fue muchísimo más complicado. Ya los tiempos, él estudiaba en la mañana, yo estudiaba en la tarde, no podíamos vernos Ujú, y era muy complicado y terminamos ujú. Qué así. triste. Yo subía historias bebiendo y borracho, así como de. No es cierto, casi Hay no. un punto curioso de eso, es que para ese entonces tú conocías algunas canciones que eran mis Ujú, favoritas. Y él me había dedicado muchas canciones a mí y yo le había dicho algunas a él. Y sí era como que lo tuve muy presente. Y luego, ay, esto se va a ver mal. Yo lo stalkeaba cuando ya iba a la universidad y veía que subía cosas que iban hacia mí y yo así de, ujú, ¿y ahora por qué sigue subiendo cosas hacia mí si ya no andamos, no? ujú. Y al final terminé, cuando él terminó su universidad, yo ya no tenía pareja, igual por cuestiones que no fue por él, fue por otras cosas que solo diría, mejor no me meto a ese tema. Sí. Em, De egos, diría yo. no Tal vez. tanto ecos, pero simplemente diría que las relaciones deben de ser sanas. Ujú, Y si una relación es sana, no tienes que poner a tus amigos que tomen bandos ujú. para defenderte. Punto. Sí. Este, y ya recuerdo que cuando empecé a hablar con él de nuevo fue interesante porque fui a una cafetería y me regaló algo que en ese tiempo me encantaba, que era leer. Me regaló un libro. Esa fue su estrategia para que nos volviéramos a volver a ver por primera vez de Después de nuevo. años. Sí, fue algo nervioso, pero yo en mi mente era como de, pues me gustaría retomar la parte de amistad, Ujú, porque en realidad no hubo una parte de amistad, fue ujú. más como casi nos conocimos Sí, pues como poquito lo que tiempo dicen, y nos fuimos a directo al inmediato. noviazgo. Ajá. Y fue interesante porque lo conocí y él estaba haciendo prácticas. Yo estaba en mis últimos años de la Ajá. universidad, creo que mis últimos 2 años o mi último Año, creo que sí, el último año y año. medio. Ujú, Y era interesante porque era como de, bueno, pues yo le sigo echando ganas a la escuela, él ya salió, pero está ujú. haciendo prácticas y estuve toda mi universidad, pues prácticamente contigo como amigo. ¿Lo último de tu universidad? Y fue bonito porque ahí nos volvimos a conocer, pero Ujú, ya como él, lo que había madurado, lo que yo había madurado, ya personas más ujú. adultas, ya personas con pensamientos claros y decisivos, Sí, más concisos. ya más, ya no tanto como, ¿qué se le dice? Pubertos. Ajá, como puberto, ajá. Ya no era así, ya era más adulto y me gustó mucho volver a coincidir con él y empezamos a salir y así, saliditas que a Ujú. Six Flags, que a Ajá, comer y así. cafetería, a Ujú, comer. Y me estuvo apoyando mucho en mi último semestre ujú, porque yo le dije, yo quiero seguir soltera en mi último semestre o sea, seguir en esa línea. Quiero titularme de esta manera, quiero echarle ganas a la escuela, quiero salir con buen promedio. Y él me estuvo ujú. apoyando bastante y le agradezco, gracias, amor. Sí. Y ya inició 2020 y empezamos a ver.
La noviación otra vez. Así es. O sea, tardó como año y medio el que coincidiéramos ya más como una relación de noviazgo. Sí. Y bueno, enos aquí, ya casados en otro país. Sí. Pero sí, la verdad el desarrollo estuvo muy bueno. Ya lo demás es una historia muy larga, pero es más de nosotros. Tal vez en algún momento de la vida les contemos la evolución del matrimonio nuestro. Pero pues mientras estamos en una etapa en la que estamos pues adaptándonos a un nuevo estilo de vida fuera de lejos de las familias. Estamos pasando por un ciclo en el que esperemos que todo salga bien para que los dos podamos tener un trabajo y aportar ese granito de arena a una casa, etcétera. Pero son cosas que tal vez se irán dando conforme avance el tiempo. Ujú. Y ya, si hay chance de contárselos, se los contamos. Mientras tanto, pues, gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo, episodio 13, el 13 del amor y la amistad, el 13 de nuestra relación. El 13 es uno de los números más importantes para nosotros, tanto a nivel vida como a nivel de nuestra relación, noviazgo, etcétera. Y pues es algo que tratamos de tener siempre en nuestro entorno, como que el número 13. Está muy padre. Pero bueno, pandilla, espero que tengan un excelente inicio de semana. Mientras tanto, yo me despido de este lado para que ahorita se despida mi esposa. Yo fui Resto. Yo fui Ana. Y un aviso importante para los que quizás no están viendo redes sociales. Netflix acaba de avisar que va a ser una dinámica para llevar a 2 personas a el comeback de los chicos. Así que, de los chicos de BTS, obviamente. No de los chicos que lloran. Ni de los chicos de barrio. Ya pues, perdón. Para que chequen las bases, chequen qué pueden hacer. Yo digo que se lancen. Si les da pena, la verdad, imagínense grabar un video donde explican que quieren ir y por qué motivos hoy cumplen todo lo de la dinámica y se lo ganan. Sí. Imagínense eso, háganlo. Si les da pena o no, háganlo, inténtenlo, vayan por ello y espero que alguno de ustedes que están viendo este video se lo gane. Y nos lleven a nosotros en la maleta, escondidos. No, cierto. Pero sí. Sí, bueno, pandilla, gracias por haber estado de este lado y nos vemos en el siguiente episodio número 14. Uf. Sí, ya son un buen. Bye. Adiós.